voy a empezar a grabar ahora. Bienvenidos a todos. Sí, Michelle, voy a grabar y ahora estoy grabando. Bienvenidos a todos quienes están y asisten de forma sincrónica. Hoy día vamos a, entonces, como les comentaba, iniciar la cátedra de razonamiento profesional y vamos a explicar más o menos en qué va a consistir, ¿no? Vamos a compartir. Avísenme, chiquillas y chiquillos, si es que se ve, que lo pueden ver bien. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. La asignatura tiene por nombre razonamiento profesional, ¿cierto? Y se establece mediante el código TOC 099. Para efectos como de resumen, también me voy a referir siempre quizás como desde el código de la asignatura. Tengo varias asignaturas en general, entonces para no confundirlas también. Muy bien. Voy a tener video para poder tener mejor comunicación. Recuerden que el chat está disponible para poder también parar en cualquier momento. Eventualmente, si ustedes también quieren interrumpir y poder hablarnos ciertos aspectos o dudas que puedan tener, háganlo sin ningún problema. Muy bien. Continuidad, área, formación de especialidad, ¿no? Razonamiento profesional viene siendo el sello, ¿no es cierto?, junto con taller de intervención, las asignaturas que de alguna forma vienen a cerrar la formación de competencias, ¿no es cierto?, desde un punto de vista básico relacionados con la ocupación, con el pensamiento crítico, con el análisis, ¿no es cierto?, de características biopsicosociales en los individuos y los colectivos. Desde estudios contemporáneos de la ocupación, desde elementos epistemológicos relacionados con la ciencia de la ocupación, con la filosofía de la ciencia, relacionadas con el conocimiento en general. Ahora vamos a tratar de converger, ¿no es cierto?, todas estas ideas relacionadas y visualizadas en las asignaturas anteriores, pero ya vistas desde un componente más práctico, desde análisis de caso clínico, desde establecimientos también de formas distintas de hacer, vinculándolo mucho, ¿no es cierto?, con reflexiones también, y particularmente enfocado al finalizar el semestre, en cómo se articula la narrativa, ¿no es cierto?, cómo se articula la experiencia de la persona en relación al ejercicio profesional, y a cómo eventualmente como terapeuta voy a utilizar también esas herramientas para poder desarrollar una práctica que pueda ser atingente, que pueda ser culturalmente segura, que pueda respetar, ¿no es cierto?, la individualidad de la persona y que pueda aportar a su componente y al componente de bienestar y al componente psicológico, físico, que pudiese estar afectando su participación en ocupación. La asignatura de razonamiento profesional tiene como principal propósito que las y los estudiantes integren aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el razonamiento que guía la construcción de problemas ocupacionales y su impacto en el bienestar y la inclusión social a través de clases expositivas, análisis de casos y lecturas guiadas. Particularmente, los problemas ocupacionales, desde aquí en adelante problemática ocupacional, va a ser un enfoque que se va a visualizar de manera sumamente específica en la unidad número 2, ¿no? La finalidad es que ustedes puedan, ¿no es cierto?, visualizar y entender cómo se construye una problemática y cómo a priori, ¿no es cierto?, y de manera general, se van construyendo objetivos relacionados con la terapia ocupacional. Muy bien, vamos con las unidades. Bueno, la unidad 1 tiene como título Procesos y reflexiones para el razonamiento profesional. Las subtemáticas que vamos a abordar durante esta semana van a ser los tipos de razonamiento profesional en el proceso de terapia ocupacional y perspectivas para el razonamiento profesional en terapia ocupacional. Los resultados de aprendizaje a trabajar tienen que ver con distinguir herramientas de razonamiento profesional aplicándolas a la comprensión de dimensiones que afectan la participación ocupacional de personas y o colectivos. Reflexionar críticamente sobre el proceso de razonamiento profesional, identificando aspectos personales, relacionales y de la ocupación desde una perspectiva ética. Organizar resultados de procesos de razonamiento profesional, integrando las dimensiones que afectan la participación ocupacional en grupos o colectivos. Las clases y la metodología de enseñanza van a ser similares, ¿no? Tiene que ver con mucho análisis de video. Ahora vamos a un poco visualizar y ver hartas cortos, vamos a ver hartos videos también específicos sobre problemáticas que también ocurren en el mundo,
Por tanto, va a tener un componente audiovisual bastante amplio, ¿no? Y van a ver en algunos momentos clases teórico-prácticas, ¿no? Vamos a establecer clases teóricas como tal, como ahora, y luego inmediatamente vamos a ir con alguna actividad práctica que se contemple en el horario. Hoy día, particularmente, tuve una reunión en la mañana al iniciar semestre, por tanto, no pude iniciar a las 9:50 como corresponde, pero la idea es que la próxima semana iniciemos en el horario que corresponde para poder ocupar todo el tiempo relacionado con razonamiento profesional, que en este semestre viene junto, ¿no? Es una asignatura, o sea, es una clase y después viene inmediatamente la otra. Por supuesto, va a prevalecer la idea de que las clases desde videoconferencia no duren más de una hora, y después vamos a tener un lapso en donde ustedes eventualmente van a tener que estar haciendo una actividad práctica, con el fin de no llevar más actividades fuera de este espacio, ¿no? La idea es poder minimizar trabajos que estén fuera de acá, a no ser que sean los relacionados con las evaluaciones regulares o las evaluaciones con porcentaje más grande dentro de la asignatura. Respecto de precisamente esto, la metodología esta la vamos a consensuar todavía con Valdivia, por tanto la próxima semana yo ya se la estaría presentando para que ustedes sepan más o menos eh, cuál va a ser la metodología, ¿no es cierto?, que se van a establecer desde el punto de vista de la evaluación. Sin embargo, la idea es que podamos tener, ¿no es cierto?, al menos distintas formas de también de evaluar, muy similares a las que ya hemos experienciado en semestres anteriores. Bárbara, consulta, si hay un descanso de 10 minutos entre los dos bloques, hay más de eso. Vamos a tratar de iniciar en tiempo con el fin de poder darnos al final, ¿no es cierto?, la última clase. Es decir, empezamos 9:50 y terminamos a las 11 y después iniciamos a las 12 y terminamos a las 1, ¿no? Va a haber una hora y media de descanso, entre comillas, pero que va a ser descanso de video presencial, ¿no? De clase vía streaming. Pero sí van a haber actividades prácticas que eventualmente van a tener que desarrollar durante ese tiempo. Eh, Muy bien. Respecto de las rúbricas, claro, van a estar establecidas mediante los tiempos también que se establecen, con el fin, ¿no es cierto?, de que ustedes puedan anticiparse en relación a las actividades que van a realizar. Y sí, van a estar con anterioridad, pero no todas en primera instancia, sino que vamos con la unidad 1 primero, después con la unidad 2, después con la unidad 3, ¿no? Pero la idea es que cuando inicien, ¿no es cierto?, cada actividad evaluativa, ustedes inmediatamente tengan también la rúbrica relacionada con eso, con aquello. La rúbrica particularmente son siempre también con similares características, ¿no? Van a haber evaluaciones que van a presentarse con lineamientos, no con rúbricas particularmente. Porque la rúbrica también es un elemento que sirve para la comprensión concreta. Cuando hay tablas de apreciación, porque vamos a utilizar harta tabla de apreciación este semestre porque hay harta actividad práctica, básicamente son como las formas y los enunciados principales que se esperan, y si existe o no existe, ¿no? No hay mayor análisis. Las rúbricas son más detalladas y esas sí se van a entregar cuando existan trabajos grupales. Bueno, pero ya vamos a llegar al punto de la evaluación, que también hay una sola evaluación conceptual. Todos los otros trabajos son relacionados con trabajo clínico o práctico. La unidad número 2 tiene que ver con la construcción de la problemática ocupacional. Aquí vamos a establecer un trabajo práctico importante, ¿no? Que busca, en definitiva, también poder visualizar elementos de búsqueda de información por parte de ustedes y de análisis también de la información, que nos permita construir en conjunto una forma, ¿no es cierto?, de entender las problemáticas ocupacionales en base a la orientación que también yo como docente les voy a entregar, pero que busque un consenso, ¿no? Porque como ustedes saben, en terapia ocupacional no existe la verdad desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista teórico, sino que existen formas de hacer terapia ocupacional. Desde ese punto de vista, tanto Valdivia como Puerto Montt, los docentes responsables consideramos pertinente visualizar, ¿no es cierto?, de qué manera pudiésemos nosotros también, desde el punto de vista territorial, entender la problemática y proponer una forma, ¿no es cierto?, de informe, de protoinforme, un informe inicial, que nos permita también desde ahí trabajar, ¿no es cierto?, con una construcción participativa entre todos, ¿no? Entre ustedes, yo, visualizando opciones, viendo opciones también de formas de hacer atingentes, justificándolas y en conjunto consensuando y estableciendo si esta es la forma que como grupo nos acomoda más y por tanto la vamos a trabajar desde ese punto de vista. Es una metodología bastante como
innovadora desde el punto de vista también como de la co-construcción del conocimiento, ¿no es cierto?, en este contexto, entendiendo que ustedes ya tienen, ¿no es cierto?, nociones y prácticas bastante revisadas respecto de la búsqueda de información bibliográfica. Por supuesto, esto va a estar de antemano, ¿no es cierto?, planificadas y, bueno, les anticipo que la idea hoy día es que se puedan constituir grupos que trabajen durante el semestre completo. Estos grupos yo les recomiendo que sean los mismos que trabajen también en taller de intervención, que entiendo también se va a materializar a través de grupos. Por tanto, la idea es que hoy día pudiesen ustedes también visualizar, ¿no es cierto?, la incorporación de estos grupos de trabajo que posibiliten, ¿no es cierto?, el trabajo a nivel de semestre. Los grupos van a ser, en nuestro caso, también de 4, ¿no es cierto?, con excepciones fundadas, ¿no es cierto?, podrían ser 5, pero en general 4. Esa es como la cantidad de grupos que necesitamos. Muy bien, ¿cuáles son los resultados de aprendizaje? Básicamente integrar los elementos básicos que permitan la construcción de una problemática ocupacional, aplicándolos a la descripción de dimensiones que afectan la participación de personas y colectivos. Aplicar ciencias de la ocupación y distintas disciplinas afines, reflexionando sobre la ocupación y su relación con el bienestar en el análisis de casos simulados. Comunicar de manera oral y escrita resultados de procesos de análisis colaborativo utilizando lenguaje acorde al contexto académico. Unidad número 3, razonamiento narrativo. Aquí nos vamos a visualizar, ¿no es cierto?, y vamos a establecer un avance importante. Ustedes en taller de intervención también van a dar mucho énfasis a lo que es la anamnesis, a la construcción, ¿no es cierto?, de la búsqueda de información en terapia ocupacional desde precisamente elementos que tienen que ver con la entrevista, que tienen que ver con la relación usuario-cliente desde el punto de vista inicial, ¿no? Acá particularmente vamos a entender cómo es que la experiencia, ¿no es cierto?, narrativa, la construcción dialéctica de la persona sirve para, ¿no es cierto?, posibilitar también entendimientos más profundos relacionados con las situaciones de salud que pudiese estar atravesando, y desde ahí cómo se utiliza esto para eventualmente, ¿no es cierto?, poder esgrimir y establecer objetivos coherentes que permitan precisamente una práctica culturalmente segura, situada, territorial, que favorezca el bienestar de la persona, ¿no es cierto?, y de la comunidad y los colectivos que ahí eventualmente se establecen. Vamos a hacer harto análisis relacionado también de las formas en cómo se establecen los razonamientos, y eso lo vamos a empezar a hacer desde hoy día. Tania, cuénteme, activó micrófono. No, profe, disculpe, pasé a activarlo. Ok, no se preocupe. Muy bien. Evaluaciones. Los porcentajes están definidos y tienen que ver con una evaluación escrita, ¿no? La evaluación escrita es eso, una evaluación escrita. Puede ser formato ensayo, puede ser formato presencial, online, eso lo vamos a definir y se lo vamos a presentar la próxima semana, que equivale a un 15%. Informe grupal, que esto ya tiene que ver, ¿no es cierto?, con análisis de caso clínico, con el fin, ¿no es cierto?, de ir entrenando elementos que después vayan a ser de carácter individual. Luego nuevamente viene un informe grupal, ¿no es cierto?, en la unidad 2, que también busca, ¿no es cierto?, establecer esta especie de informe que vamos a consensuar con el fin, ¿no es cierto?, de que a final de semestre también se establezca un informe individual que más o menos contemple todas las dimensiones que vayamos trabajando durante el desarrollo de la asignatura. Los porcentajes entonces van a estar situados desde el punto de vista grupal, al menos, ¿no es cierto?, con un 40%. ¿Por qué? Porque el informe grupal 1, informe grupal 2 y análisis de caso, que son también actividades grupales, van a estar, ¿no es cierto?, consensuadas desde ese punto de vista. Lo individual tiene que ver con la evaluación escrita, el informe individual de la unidad 2 y el informe individual final, ¿sí? Aquí necesariamente vamos a establecer y vamos a definir, y esto lo conversamos con la profesora también en Valdivia, elementos que sean individuales, necesariamente, porque tiene que ver con el razonamiento, y el razonamiento tenemos la obligación de evaluarlo, ¿no es cierto?, de revisarlo, de entenderlo, de cómo se configura en cada uno de ustedes, porque finalmente desde aquí ustedes parten a un nuevo ciclo que tiene que ver con el ciclo profesional, con el ciclo de licenciatura, en donde ustedes ya empiezan a adquirir herramientas para la intervención. Inician sus procesos de prepráctica, por tanto, inician también el trabajo con las personas. Por tanto, necesariamente debemos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ético inclusive, revisar, ¿no
es cierto?, cómo se plantean y asegurar de que ustedes comprendan muy bien las diferencias del hacer y el cómo hacer en terapia ocupacional. Muy bien, respecto de temas relacionados con la metodología o con otros de la asignatura. Bueno, la asistencia es libre, la nota de aprobación es un 4, no hay examen, eso es bueno y es malo desde otro punto de vista, porque en definitiva también el examen hoy día venía siendo también como una especie de reforzamiento para poder pasar la asignatura. Esta asignatura no contempla ese examen, por tanto, una persona que tiene un promedio 3.9 se queda con el 3.9. Ojalá que no, ojalá que todos pasen, pero se lo comento porque no existe esa opción al final, ¿no? La bibliografía, ¿no? La bibliografía va a estar básicamente orientada también, en base a que no existe biblioteca, a elementos relacionados con revistas científicas, información que también se va a ir proporcionando clase a clase en la medida que vayamos, ¿no es cierto?, avanzando en las semanas. Muy bien, y eso respecto a la presentación del programa, ¿no? Hasta aquí, ¿dudas, reflexiones? ¿Los escucho? ¿Los leo? ¿No hay dudas? Gracias, Nico. No, profe, por mi parte. Perfecto. Entonces, ya un poco dejamos como la densidad, ¿no es cierto?, cognitiva, la densidad eh, de lectura que pudiesen haber significado las asignaturas anteriores, pero que tampoco fueron en ningún sentido negativas, sino que al contrario nos permiten hoy día poder entender desde distintos ámbitos las formas en cómo se va haciendo terapia ocupacional, ¿no? Y nos vamos acercando a ese hacer, particularmente desde el razonamiento profesional. Y el razonamiento profesional no es más, ¿no es cierto?, que el andamiaje básico para la construcción de la práctica, para la construcción del hacer, ¿no? En la medida que ustedes fortalezcan y visualicen cómo, ¿no es cierto?, se utiliza el razonamiento profesional, de qué manera se utiliza el razonamiento profesional, van a posibilitar también probablemente mejores intervenciones, mejores prácticas, mejores trabajos relacionados con el bienestar de personas y colectivos. Se visualiza, ¿no es cierto?, desde elementos básicos, por tanto, por eso se llama andamiaje, es un poco como los cimientos. Para quienes conocen de construcción es el radier, ¿no es cierto?, mediante el cual se va a construir todo el aparataje relacionado con el hacer en terapia ocupacional. Por tanto, es fundamental. Esta base tiene que ser sólida, tiene que ser amplia, ¿no?, para que pueda posibilitar la expansión hacia donde ustedes quieran respecto de la terapia ocupacional, del hacer en TO. Por eso lo menciono como el andamiaje básico, ¿no? ¿Y cuál es su enfoque? Bueno, el razonamiento profesional es el proceso que utilizan los profesionales para planificar, dirigir, realizar y reflexionar, ¿no es cierto?, sobre la práctica y la hacer en terapia ocupacional. Básicamente tiene que ver un poco como con los lentes que se pone el profesional para visualizar los fenómenos, para visualizar las problemáticas relacionadas, ¿no es cierto?, con la participación ocupacional en personas y colectivos. En general, el razonamiento profesional en sí no es una teoría, ¿no? Pero sí es un ejercicio metacognitivo. Es un ejercicio que integra teorías, integra experiencia, integra pensamientos, integra creencias. Es una forma que se expresa, ¿no? No que aparece, no que se utiliza. Ustedes cuando estén frente a una persona en sí, al momento de pararse frente a ella, están utilizando el razonamiento para vincularse, para hablar con ella, para poder visualizar elementos que tengan que ver con su historia, para consensuar objetivos, para trabajar, ¿no es cierto?, desde la intervención, el proceso, en el trabajo mancomunado, en la construcción de vínculos, en la reevaluación, en el pronóstico, en el alta. Todo el proceso conlleva un razonamiento, ¿sí? Y este razonamiento, como les decía, es un ejercicio metacognitivo. Se utilizan múltiples habilidades, ¿no es cierto?, desde el cuerpo, la visión, la cultura, la creencia, la ciencia, ¿no es cierto?, que van a enfocar el hacer en la terapia ocupacional en este sentido. Por tanto, es algo sumamente necesario, ¿no es cierto?, de conceptualizar y de visualizar para entender, ¿no es cierto?, cómo es que opera, ¿no? Y visualizar además que opere bien, en ese sentido.
Un poco pongámonos de acuerdo, ¿no? El razonamiento como tal, desde la historia de la terapia ocupacional se entendía como razonamiento clínico. De hecho, hay muchas personas, ustedes cuando estén en contextos prácticos se habla mucho del razonamiento clínico. Ustedes, por supuesto, como terapeuta ocupacional en información, van a estar probablemente mucho más actualizados desde el punto de vista de la conceptualización del razonamiento. Pero en general, el terapeuta ocupacional habla del razonamiento clínico cuando se refiere al razonamiento. Y esto nace a partir como del 83 aproximadamente con Rogers y se potencia en la década del 90 con Fleming y Mattingly y también Boychel, quienes trabajan, ¿no es cierto?, y hacen un trabajo importante para el reconocimiento del razonamiento clínico en terapia ocupacional. Sin embargo, desde el punto de vista, emancipador, desde el punto de vista diferenciador, ¿no es cierto?, de lo que es la terapia ocupacional, un poco se busca sacar, ¿no es cierto?, y dejar de mencionar el análisis, el trabajo, ¿no es cierto?, del razonamiento clínico como concepto, porque finalmente lo clínico se asociaba a lo médico, ¿no? Eh, por tanto, empezaron a haber variaciones del entendimiento del razonamiento, particularmente en el 2002, Hofner habla del razonamiento terapéutico, un poco para hacer como eh, este quiebre, ¿no es cierto?, en relación a lo clínico. Y finalmente, Chell, que es una de las autoras también de Peter Spackman, establece, ¿no es cierto?, que en realidad el razonamiento profesional se debe posicionar desde lo profesional, ¿no? Y que existen aristas, ¿no es cierto?, relacionadas con este ámbito que eventualmente van a visualizar, ¿no es cierto?, necesariamente otros campos de acción referidos a la en terapia ocupacional. Un poco desmarcándose de esta perspectiva biomédica que, como hemos estudiado, existe una crisis que en los 60 se potencia, pero que hasta los 90 todavía, desde la instrumentalización práctica, se establece, ¿no? Por tanto, resulta interesante siempre visualizar estos elementos porque finalmente, inclusive hoy día, no sé, de manera coyuntural, yo diría que la mayor parte de los profesionales habla de razonamiento clínico, así como también hablan de campos clínicos, ¿no? Así como también hablamos de caso clínico. Lo clínico necesariamente se aduce y se reduce hacia lo médico, hacia lo biomédico, ¿no? Hacia esta instancia de especialidad de medicina que tiene la terapia ocupacional. Por tanto, desde el punto de vista de los nombres, tiene, ¿no es cierto?, un componente epistemológico que eventualmente debemos transformar desde la resignificación de las palabras. Y esto sirve finalmente para poder también visualizar otros campos de acción, como les comenté, referidos a lo comunitario, lo laboral, lo educativo, lo transpersonal, lo pongo entre paréntesis porque no lo he visto todavía en terapia ocupacional, lo empresarial tampoco lo he visto en terapia ocupacional, y qué otra cosa pudiesen hacer va a depender, ¿no es cierto?, de la comprensión y la construcción de este radier importante y sobre esta construcción del conocimiento en terapia ocupacional para que sigan proliferando áreas y formas también de la disciplina para abordar distintas dimensiones, ¿no es cierto?, del hacer de los seres humanos. Reflexiones hasta acá. Bueno, básicamente el razonamiento profesional, ¿no es cierto?, se ha entendido, lo hablamos como desde la perspectiva del razonamiento clínico, se ha entendido, ¿no es cierto?, según el avance del razonamiento en la construcción disciplinar, que va desde el entendimiento del cuerpo en su funcionalidad, biológico-químico, miostático. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, entender las respuestas causativas constitutivas de la convergencia de la multiplicidad de sistemas, las cuales posibilitan el ejercicio de una ocupación. Es decir, cómo se posibilita, ¿no es cierto?, todo el andamiaje nervioso, biomecánico, biológico, químico, que permite a las personas tener estructuras adecuadas que favorezcan el hacer, ¿no? Ustedes tuvieron un taller de análisis e intervención, pudieron visualizar formas de analizar la ocupación, pero tienen que existir, ¿no es cierto?, ciertas condiciones estructurales biológicas del cuerpo. Y aquí nos vamos como a los cimientos epistemológicos más básicos de la ocupación, que tiene que ver precisamente con esta orientación, ¿no es cierto?, de la máquina, ¿no es cierto?, del cuerpo, la máquina cerebral, de cómo funciona y cómo estas estructuras influyen en la participación de ocupación. Esta forma de entender, ¿no es cierto?, el razonamiento en la construcción disciplinar ha posibilitado, en definitiva, la validación desde el punto de vista biomédico, desde el punto de vista más reduccionista, y también la aparición constante, ¿no es cierto?, de nuevas formas de entendimiento desde la ocupación. Sigue implícita un poco, ¿no es cierto?, y sigue implícita también la necesidad de converger en estándares y en formas
homologables, ¿no es cierto?, el hacer en terapia ocupacional con el fin de proponer guías, proponer estándares de evaluación, con el fin de establecer protocolos de acción respecto de ciertas condiciones de salud. Lo cual no es nocivo, pero sí, ¿no es cierto?, constituye necesariamente un abordaje distintivo en la medida que vayamos también identificando la individualidad de cada ser en su diversidad. Actualmente el razonamiento avanza hacia la comprensión de la práctica desde un posicionamiento sobre sistemas abiertos, ¿no? Nosotros vimos teoría de sistemas y entendemos más o menos lo que hablamos cuando referimos a vinculación de sistemas abiertos, ¿no? Que influyen y son influidos por el ambiente. Y esto también está dado desde la práctica profesional, desde el hacer, ¿no es cierto?, con la persona. Y eso lo vamos a ir visualizando también en las próximas clases, ¿no? Desde cómo yo particularmente me puedo relacionar desde mi corporalidad, desde la comunicación, ¿no es cierto?, que expresa mis emociones, mis palabras, mis gestos, mi corporalidad, hacia, ¿no es cierto?, el trabajo, ¿no es cierto?, relacionado con la construcción de un vínculo terapéutico, visto también desde la experiencia de la persona, develando experiencias personales, utilizando el yo terapéutico de la experiencia personal para poder, ¿no es cierto?, amplificar, ¿no es cierto?, profundizar sobre problemáticas ocupacionales, fortalecer vínculos para potenciar la información, el trabajo, la planificación de objetivos durante un tiempo específico. Por tanto, son varios elementos y aquí es donde más o menos vamos a hacer una conjugación entonces de lo relacionado con la máquina, ¿no es cierto?, del cuerpo, de la mente, de lo biológico, de lo químico. De hecho, ustedes tienen neurobiología ahora y ahí también hay un avance importante y tienen bioquímica, ¿no? Y hay un avance, o sea, no bioquímica, biomecánica. Y hay una comprensión importante y hay un tiempo importante durante este semestre que ustedes le deben dedicar precisamente a la comprensión de la máquina, ¿sí? Y la conciencia, por supuesto, la vamos a ir desarrollando en la medida, ¿no es cierto?, que vayamos avanzando también en el currículum, porque resulta un poco más compleja desde el punto de vista de su estructuración. Pero sí lo importante es que para efectos de esta asignatura vamos a analizar lo que son los elementos de la narrativa. La inherencia de la práctica y el razonamiento profesional, ¿no? Y va a ser esa la tipificación que vamos a establecer. Varía según la demanda de la persona, ¿sí? El razonamiento que yo puedo tener respecto de una persona y otra necesariamente va a ser distinto y va a estar dada precisamente por esta interacción de sistemas abiertos. El razonamiento, como se los mencioné, no se elige, el razonamiento sucede. Ahora, ¿cómo sucede? Eso es lo que nos importa, ¿no es cierto?, a nivel de cátedra, a nivel, ¿no es cierto?, de objetivo de aprendizaje de esta asignatura. Porque el razonamiento emerge, ¿no es cierto?, se constituye y se aplica, básicamente. El cómo, ¿no es cierto?, nosotros lo tenemos que develar en la medida que vayamos avanzando, para visualizar también, ¿no es cierto?, las implicancias relacionadas con la práctica, ¿no es cierto?, y el entendimiento de estos elementos. Desde este punto, ¿no es cierto?, yo sé que ustedes ya pasaron esta información, confírmenme, y aquí espero que podamos tener una breve conversación relacionada, ¿no es cierto?, con los razonamientos científicos, diagnóstico, procesal, narrativo, práctico, ético, interactivo, condicional, político. Lo político probablemente no lo han pasado, pero representa también una forma de razonamiento que se propone en terapia ocupacional a propósito de las epistemologías del sur. ¿Cuáles vieron, Nicolás? Chiquillos, ahí si alguien me puede ayudar, ¿cuáles son los razonamientos que vieron? Me imagino que vieron procesal, narrativo, práctico, ético. O práctico, ético, interactivo, condicional. Interactivo, condicional, procesal y narrativo. Ya, perfecto. Muy bien. Bueno, hay distintas como formas, ¿no es cierto?, de entender. Aquí yo como que más o menos pongo todos los razonamientos que se explican en la evidencia, ¿no es cierto?, o en los estudios relacionados con esto. Y vamos a visualizar también en próximas clases revisiones bibliográficas, revisiones sistemáticas sobre el razonamiento profesional, que invitan a entender también cómo ha avanzado el desarrollo de esta labor, o de esta noción también, que ya viene siendo un área inclusive en el ámbito de investigación académica en terapia ocupacional. ¿Por qué? Porque en definitiva también posibilita generar una práctica más eficiente, una práctica más segura desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del desarrollo profesional también. Bueno, la idea es que ustedes puedan pasar un pequeño repaso. Yo pensé que quizás habían establecido quizás más diferencias. Voy a profundizar en estas diferencias entonces en la próxima clase, una vez que ustedes puedan
presentar a priori, ¿no es cierto?, el trabajo práctico que hoy día tenemos. Y de eso trata, ¿no es cierto?, la actividad de hoy día. Básicamente, la idea es que podamos primero separar, ¿no es cierto?, los grupos relacionados con las distintas... o sea, ustedes puedan separarse, ¿no es cierto?, en grupos y puedan determinar quiénes van a ser sus compañeros de aquí en el semestre en adelante, ¿no es cierto? Y en la hora que nos queda, la idea es que ustedes puedan, ¿no es cierto?, completar este caso clínico. Este caso clínico de acá, ¿no es cierto?, y puedan visualizar elementos que ya hayan pasado en taller de análisis de la ocupación y puedan explicar cómo funcionan en base a este caso clínico. Eso me lo envían, ¿no es cierto?, en una hoja simple, sin formato, para visualizar, ¿no es cierto?, y me puede hacer insumo diagnóstico para, finalmente, la construcción de la próxima clase que vamos a tener el próximo lunes a las 9:50. En base a los 4 razonamientos que ustedes ya pasaron, ¿no es cierto?, vamos a poder, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista, revisar los otros razonamientos que no están, y de ahí vamos a ir avanzando en otros elementos relacionados con el razonamiento profesional, que no tiene que ver con la tipología, el tipo de razonamiento, sino que eso es algo base que nos puede orientar, sino que después vamos al entendimiento más general sobre el qué es, y para luego decantar, ¿no es cierto?, sobre cuáles son las condicionantes necesarias para la construcción de un razonamiento que tiene que ver con determinantes sociales, determinación social en salud, con el yo terapéutico, que van a ser como los temas fuertes de la unidad 1. Por tanto, esta clase ahora la voy a subir al Cibeduc, y la idea, chiquillas y chiquillos, es que se puedan reunir en grupos y puedan acordarlo. Nos podríamos coordinar, ¿no es cierto?, de 4 personas son los grupos. La idea es que lo puedan hacer ahora, ¿no?, en el tiempo que nos queda, ¿no? Esto es como una actividad de práctica de clases, ¿no? Yo puedo estar conectado, si quieren podemos separarnos en grupos. Pucha, aquí yo no puedo, no tenemos como esa herramienta del remo, que es esa página que todavía la tengo con el periodo de prueba. Podríamos reunirnos ahí si gustan. Porque aquí no tengo posibilidad como de elegir. Si me separa el grupo, me separa a todos al azar. No lo puedo hacer manual. Entonces la idea, bueno, específicamente, Romina, a la pregunta de lo que hay que hacer hoy día es que ustedes revisen las 4 formas de razonamiento que pasaron en el taller de análisis de la ocupación, y la puedan aplicar a este caso clínico. ¿Cómo ustedes creen que eventualmente funciona cada razonamiento? ¿Cómo creen?, ¿no? En base a lo que ya saben, en base a lo que ya pasaron. Eso me sirve a mí como insumo, ¿no es cierto?, para poder trabajar también desde el punto de vista diagnóstico y establecer, ¿no es cierto?, dónde estamos para poder avanzar desde ahí. Entonces esto es una actividad práctica de repaso, un trabajo diagnóstico. Yo pensé que habían pasado más, no pasa nada, realmente son definiciones nomás, no es nada muy extenso en lo absoluto, pero que nos permite hacer diferenciación. Entonces, en base a eso, yo voy a hacer después y construir la próxima clase para poder, ¿no es cierto?, evidenciando y resolviendo dudas respecto a esto. La idea es que lo puedan entregar, Michelle, ahora, es decir, son las 11:42 a las 1 de la tarde, porque no es un ejercicio que tenga que ver con la construcción de un trabajo, a lo opuesto, es ahora, y la idea es que no se lleven más tarea para la próxima semana. Entonces, la idea es que se puedan organizar ahora como grupos, ¿no es cierto? Yo creo que voy a mantenerme conectado acá por si alguien quiere conectarse para hacer alguna consulta, hasta las 1, y eventualmente la idea es que a las 1 la puedan entregar a través del correo electrónico. Y eso. Muy bien, entonces dejamos hasta acá la presentación. ¿Alguna duda en particular? ¿Algo que quede en el tintero? Ninguna duda, entonces. Silencio otorga. Hola, profe. Hola, Profe, ¿cómo estás, Luz? consulta. No Cuéntame. entendí bien, o no sé si lo dijo, pero ¿hasta qué hora tenemos plazo para enviarlo? A las 1. Imagínate que es un trabajo en Ay, clases. Eso es. ok. Es un trabajo en Bueno, clases. gracias. Poca luz. Entonces,
leemos el caso clínico, yo lo voy a subir y se lo voy a enviar inmediatamente a las delegadas, leen el caso clínico, y luego de eso, ¿no es cierto?, indagan y proponen cómo es que opera cada con razonamiento que pasaron en taller de análisis de la ocupación. Profe, Sí, Paula. creo que Zoom sí permite elegir a las personas, pero se demora un poquito. Como Y les ir gustaría, a poniéndolos ver, veamos, por... po. No. Es como uno por uno, ¿no? Sí, uno por uno. Es un poco lento, pero Se puede. Bueno, podemos hacerlo. Si en definitiva, si ustedes me dicen en este momento, me mandan la lista de los que están presentes, yo armo los grupos manualmente, porque claro, aquí tengo la sección. Claro, no se pueden conectar hoy, pero como es una sí, tienes es una razón. actividad grupal en clases, eventualmente quienes no se pudieron conectar pueden trabajar también porque es el grupo, ¿no? Si hay un representante del grupo, bueno, ese representante que está en clase le podrá avisar, y si los chiquillos pueden en este momento aportar, que aporten, y si no, también un ejercicio individual se puede realizar. No es un ejercicio que tenga como mayor eh, complejidad, ¿no? Al contrario, es una prueba diagnóstica. Entonces, si ustedes me envían los grupos, primero les consulto, ¿van a trabajar con los mismos grupos del semestre pasado? ¿Van a cambiar? Eso es lo que necesitaría a priori pronto. Entonces, quienes no tengan, por ejemplo, ni visualicen todavía personas o no tengan grupo, eventualmente pueden hacer también este trabajo de manera individual. Pero lo importante es que lo puedan hacer y lo puedan enviar, para que también sea como parte, ¿no es cierto?, de las actividades prácticas de la asignatura. Pero que tengan sus grupos definidos, la idea es que lo puedan también enviar con el grupo. Igual vamos a dar una semana para que ustedes se puedan poner de acuerdo como grupo curso. Sí, al correo. Entonces ustedes me dicen, ¿se reúnen ustedes, ¿no es cierto?, de manera, se organizan entre ustedes o lo organizamos acá a través de Zoom? También pudiese activar podría activar también si gustan, una mesa en la página Remo. ¿O no es necesario? Ustedes me comentan. Oca Bárbara, entre nosotros dicen. Ya, muy bien. Entonces yo quedo acá conectado con el fin de que si alguien se quiere conectar, podamos como visualizar ahí, ¿no es cierto?, elementos relacionados con precisamente dudas sobre el trabajo o comprensiones o lo que estimen conveniente. Sí, Bárbara, al correo electrónico. Saturemos el correo este semestre. De nada. Muy bien, chiquillos y chiquillas. La voy a subir ahora porque creo que tengo buena conexión, así que voy a parar la sesión y me voy a volver a conectar aquí mismo. Y ahí me va a posibilitar también poder grabarla y la voy a subir durante la mañana. La clase se la voy a enviar inmediatamente a las delegadas y la voy a tratar de... No, así creo que todavía no están... Se la voy a enviar a las delegadas. Eso lo voy a hacer ahora. Muy bien, chiquillas y chiquillos. Si no hay más dudas, nos vemos. ¿Sí? Recuerden que